Mi hija me dijo que estaba demasiado vieja para entender la crianza moderna. Luego me pidió que cuidara a sus hijos gratis mientras ella se iba de crucero de 2 semanas con mi dinero. Las palabras flotan en el silencio de mi departamento vacío en la Ciudad de México, como el humo de un incendio que ha estado ardiendo durante años. Hoy voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría. Y si ustedes, aunque sea por un segundo, sienten que esta historia les resulta familiar, solo les pido que dejen un me gusta y se suscriban. Me ayudará a seguir compartiendo estas verdades dolorosas. Me llamo Margarita Castillo y tengo 73 años. Vivo en un estudio en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México, donde el metro vibra mis ventanas cada 20 minutos y el calentador hace ruidos como un fantasma viejo tratando de llamar mi atención. El departamento huele ligeramente a ambientador de lavanda y al persistente aroma de café instantáneo, el único lujo que me permito últimamente. Esta mañana, como todas las mañanas de los últimos 3 años, estaba sentada en mi pequeña mesa de cocina con su superficie de formica astillada, vistiendo mi bata azul descolorida que ha visto mejores décadas. Mis dedos, nudosos por la artritis pero aún lo suficientemente firmes para marcar un número de teléfono, seguían el borde de mi taza de café. Un regalo del Día de las Madres de 2018 que dice «La mejor mamá del mundo», en letras amarillas alegres que han empezado a desvanecerse. Estaba mirando la pantalla de mi teléfono, leyendo el mismo mensaje de texto que había recibido la noche anterior. «Mamá, ¿puedes cuidar a Emma y a Jake este fin de semana? Salió una emergencia. Ya sabes cómo son los niños con extraños. Choxo, Sara. Una emergencia. Así es como mi hija llama a sus escapadas de fin de semana ahora. La emergencia del mes pasado fue un retiro de spa en Tequisquiapan. El mes anterior fue una conferencia de trabajo, que las fotos de su Instagram revelaron que era un tour de cata de vinos en el Valle de Guadalupe. La ironía no se me escapó. Sara, mi única hija, la niña que crié sola después de que su padre se marchara cuando tenía 8 años, ahora me trataba como a una extraña. Yo, que había trabajado 2 trabajos para poner comida en nuestra mesa y ropa en su espalda, que había asistido a cada obra de teatro y partido de fútbol, incluso cuando me dolían los pies de estar de pie tras el mostrador de unos almacenes durante 10 horas seguidas. Miré alrededor de mi departamento, unos escasos 37 metros cuadrados, y traté de recordar cuándo fue la última vez que tuve una visita que no me pidiera nada. Las paredes estaban cubiertas de fotografías que abarcaban 5 décadas. Las fotos escolares de Sara ordenadas cronológicamente, mostrando su transformación de una niña de primaria con dientes separados a una graduada de MBA, segura de sí misma. Fotos de su boda con David, donde insistió en que me pusiera color beige para no desentonar con el esquema de color de la fiesta. Fotos de mis nietos, Emma, ahora de 12 años, y Jake, de 8, a quienes apenas veo excepto cuando me necesitan como niñera gratuita. El marco más grande tenía una foto de Sara y yo de su graduación universitaria. Ambas sonreímos, mi brazo rodeando sus hombros, su mano apoyada en la mía. Recuerdo ese día claramente, el orgullo que sentí en mi pecho cuando cruzó ese escenario, la satisfacción de saber que cada sacrificio que había hecho, cada dólar que había ahorrado en lugar de gastar en mí misma, había valido la pena. Eso fue antes de que tuviera éxito. Antes de que su carrera en marketing despegara y comprara la casa en Lomas de Chapultepec con las 4 habitaciones y el garaje para 3 coches. Antes de que empezara a usar frases como riqueza generacional y límites financieros, cada vez que mencionaba la necesidad de ayuda con los gastos de mis medicinas. Mi teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de texto de Sara. También, ¿puedes comprar los comestibles para el fin de semana? Emma está pasando por una fase de ser muy delicada para comer, y Jake necesita esos bocadillos orgánicos. Te lo devolveré por transferencia. Eventualmente. Jajaja. Eventualmente. La palabra que se había convertido en la banda sonora de mi relación con mi hija. Me devolvería el dinero eventualmente. Me visitaría más a menudo eventualmente. Me presentaría a sus nuevos amigos eventualmente. Eventualmente se había convertido en nunca, y nunca se había convertido en normal.
Dejé mi taza de café con más fuerza de la que pretendía, el sonido resonando en mi pequeño espacio. La mujer en el espejo al otro lado de la habitación. ¿Cuándo se había vuelto tan delgada? ¿Tan gris? ¿Tan invisible? Me devolvió la mirada con ojos que habían visto demasiada decepción. Esta era mi vida ahora. Margarita Castillo, jubilada después de 45 años de trabajos de atención al cliente, viviendo de una pensión que apenas cubría la renta y los servicios públicos, mientras mi exitosa hija vivía a 20 minutos en una comodidad que yo nunca había conocido. La misma hija que me llamaba demasiado vieja para entender cualquier cosa moderna, pero lo suficientemente joven como para proporcionar cuidado infantil gratuito, hacer la compra y el préstamo ocasional que se convertía en un regalo por olvido estratégico. Abrí mi portátil, un modelo reacondicionado que había comprado hace 3 años con el dinero de cumpleaños que Sara me había dado, en aquellos tiempos en los que aún se preocupaba por los cumpleaños. E inicié sesión en mi cuenta bancaria. La cuenta corriente mostraba 247,83. La cuenta de ahorros, la que había estado construyendo desde que nació Sara, la que se suponía que era mi red de seguridad, mostraba 1,234,15. La había estado utilizando con más frecuencia últimamente. $20 aquí para comestibles cuando Sara estaba entre cheques. $50 allá para los útiles escolares de Emma cuando el distrito escolar tuvo tarifas inesperadas. $120 el mes pasado para la fiesta de cumpleaños de Jake, porque Sara había subestimado el presupuesto. La fiesta de cumpleaños. Había llegado a su casa con una bolsa de compras llena de artículos para la fiesta que había comprado con mis ahorros, observando a Sara interpretar sin esfuerzo el papel de la madre perfecta mientras yo colocaba platos de papel e inflaba globos. Sus amigas la habían felicitado por la hermosa fiesta, sin saber que mis ingresos fijos habían financiado el entretenimiento de sus hijos. «Mamá, eres muy buena para estas cosas de fiestas», había dicho Sara, palmeando mi hombro con el afecto condescendiente reservado para los parientes mayores, que son útiles por sus habilidades domésticas, pero no mucho más. Es como si tuvieras un don natural para, ya sabes, las pequeñas cosas. Las pequeñas cosas. Mis contribuciones se habían reducido a pequeñas cosas. Mi teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. El nombre de Sara apareció en la pantalla, junto con la foto que le había asignado a su contacto. Una foto de su página web de la empresa, con todo el pulido profesional y el éxito seguro. «Hola, mamá». Su voz era apresurada, distraída. Podía oír el tráfico de fondo y el chasquido de su intermitente. «¿Recibiste mi mensaje sobre este fin de semana?» «Sí, lo recibí. Genial. ¿Entonces puedes cuidarlos? Sé que es con poca anticipación, pero ya sabes lo impredecible que puede ser el trabajo. Salió esta junta con un cliente y David tiene ese torneo de golf». «Sara», la interrumpí. Algo en mi voz la hizo detenerse. «¿Qué tipo de emergencia es esta vez?» Un silencio se extendió entre nosotras, lleno solo por el sonido de su coche y el claxon distante del tráfico de la Ciudad de México. Cuando volvió a hablar, su tono había cambiado a la paciencia cuidadosamente modulada que usaba con los clientes difíciles. «Mamá, no sé a qué te refieres con esta vez. Esto está relacionado con el trabajo. Trabajo importante, relacionado con el trabajo, del que paga las clases de violín de Emma y la liga de fútbol de Jake. Ya sabes, esas cosas de abuela de las que siempre estás preguntando. Las cosas de abuela». Como si mi deseo de participar en la vida de mis nietos fuera un producto que ella pudiera racionar a cambio de servicios prestados. Cerré los ojos y sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. No mi corazón, porque ese se había estado rompiendo lentamente durante años, sino algo más profundo. Alguna creencia fundamental que tenía sobre lo que significaba ser madre, sobre la naturaleza recíproca del amor, sobre la suposición de que el sacrificio eventualmente sería correspondido con gratitud en lugar de con derecho. «Lo pensaré», dije, sintiendo que las palabras eran extrañas en mi boca. «¿Vas a...? ¿Qué? Mamá, necesito una respuesta. Tengo que confirmar la reservación del hotel. Reservación del hotel. Para la emergencia».
la emergencia laboral que requería alojamiento en un hotel. Dije que lo pensaré, Sara. Colgué antes de que pudiera responder, con las manos temblándome un poco mientras ponía el teléfono boca abajo sobre la mesa. Fuera de mi ventana, la Ciudad de México continuaba con su ritmo implacable. Millones de personas viviendo sus vidas mientras yo estaba sentada en mi pequeño departamento, finalmente comenzando a comprender que había pasado 3 años, quizás más, desapareciendo lentamente de mi propia vida. El café en mi taza se había enfriado, pero no me moví para recalentarlo. En cambio, me senté en el creciente silencio, escuchando el ruido familiar del calentador y el sonido distante del metro llevando a la gente a lugares a los que necesitaban ir, a personas que los estaban esperando, a vidas que tenían espacio para ellos. Por primera vez en años, me pregunté qué se sentiría al volver a importar. El silencio después de colgarle a Sara se sentía diferente al silencio habitual de mi departamento. Tenía peso, como el momento antes de que estalle una tormenta. Me encontré caminando hacia el pequeño armario donde guardaba mis documentos importantes, sacando una caja de zapatos que no había abierto en meses. Dentro estaban los recibos, cientos de ellos, que se remontaban a 3 años atrás, cuando Sara empezó a pedir pequeños favores. Los había guardado todos, pensando inicialmente que estaba siendo responsable, rastreando los gastos que eventualmente serían reembolsados. Ahora parecían evidencia de mi propia tontería. 67.43 por los útiles escolares de Emma en septiembre de 2021. Solo hasta que me llegue el bono, mamá. 156.78 por el abrigo de invierno de Jake ese mismo año. Los niños crecen tan rápido, ya sabes cómo es. 234.12 wines por la compra de comestibles cuando Sara estaba entre cheques en diciembre. Comestibles de Navidad, recordé ahora, para una cena de Navidad a la que ni siquiera me invitaron a quedarme. Cada recibo contaba una historia, y juntas pintaban un cuadro que había tenido demasiado miedo de ver con claridad. Me estaban drenando sistemáticamente, 20 pesos a la vez, 50 pesos aquí, 100 allá. Muerte por 1000 pequeños cortes a mi ya delgado presupuesto. Pero el drenaje financiero era solo una parte. El verdadero veneno estaba en cómo Sara había aprendido a pedir. Mamá, ¿sabes cuánto aprecio todo lo que haces?, solía decir, su voz adoptando ese tono particular. Parte gratitud, parte manipulación. No sé qué haríamos sin ti. Eres un verdadero salvavidas. Los cumplidos siempre venían antes de las peticiones, azúcar antes de la medicina. Y yo, desesperada por cualquier reconocimiento de que aún importaba, sentía que mi resolución se derretía cada vez. Saqué mi teléfono y revisé nuestro historial de mensajes de texto, meses de mensajes que parecían un manual de manipulación emocional. Eres la única persona en quien confío para cuidar a los niños, mamá. Los cuidadores de guardería son solo extraños. Sé que es a último momento, pero eres muy flexible. No como la madre de David, que es muy estricta. De todos modos, los niños siempre se divierten más contigo. Tienes esa magia de abuela. Magia de abuela. Como si mi disposición a agotarme a mí misma por el cuidado de niños gratuito fuera un don místico en lugar de la desesperación de una mujer solitaria que tomaría el amor en cualquier forma en que se le ofreciera. Mi mente retrocedió al principio, a cuando este patrón había comenzado. Fue justo después del ascenso de Sara hace 3 años, cuando se mudó a la casa en Lomas de Chapultepec. Estaba tan orgullosa, conduciendo para ver su nueva casa con su césped bien cuidado y el garaje adjunto. «Mamá, mira esta cocina», había dicho Sara, señalando las encimeras de granito y los electrodomésticos de acero inoxidable que costaban más de lo que yo ganaba en 6 meses. «Finalmente tenemos espacio para recibir invitados. Deberías venir más a menudo». Pero las invitaciones nunca llegaron. En cambio, me convertí en la persona a la que llamaban cuando necesitaban algo. Una niñera que trabajaba gratis. Una compradora personal que usaba su propio dinero. Una señora de la limpieza que era pagada con culpa y falsa gratitud. Recordé la primera vez que Sara pidió dinero. Había venido a mi antiguo departamento, el más grande que podía pagar antes de que subiera la renta, luciendo hermosa y arreglada con su ropa de diseñador.
Mamá, me da vergüenza pedir esto, había dicho, sentada en mi sofá de segunda mano con una postura perfecta. Pero tenemos algunos problemas de flujo de efectivo con la casa nueva. Solo temporal. ¿Podrías prestarnos 3,000? Te lo devolveré con intereses. $3,000. La mitad de mis ahorros en ese momento. Pero la forma en que lo había dicho, avergonzada, temporal, con intereses, hizo que sonara razonable, responsable incluso, como si estuviera haciendo una inversión en el éxito de mi hija. Retiré el dinero al día siguiente. Se lo entregué en un sobre como una abuela que le da 20 pesos de cumpleaños a un nieto. Me abrazó fuerte, prometiendo devolverlo en 3 meses. Eso fue hace 2 años y medio. El tema del reembolso se había convertido en un tema tabú, algo que me haría parecer mezquina y poco abuela al mencionarlo. Pero no se trataba solo del dinero. Se trataba de la lenta erosión de mi dignidad, de la forma en que Sara había aprendido a gestionarme como a una empleada difícil, que necesitaba un manejo cuidadoso para seguir siendo productiva. Mamá, ya sabes lo agradecida que estoy. Se convirtió en su prefacio estándar a cualquier solicitud, como si la gratitud fuera una moneda que pudiera gastarse indefinidamente sin necesidad de reponerse con acciones reales. Pensé en el pasado día de Acción de Gracias, cuando gasté 78 pesos en ingredientes para hacer pasteles para su cena. Llegué a su casa a las 8 de la mañana, pasé 6 horas cocinando en su cocina mientras Sara se arreglaba y David veía fútbol americano. Cuando llegaron los invitados, los colegas y vecinos de Sara, personas que nunca había conocido a pesar de vivir a 20 minutos, me presentaron como la ayudante de David y me pidieron que sirviera el postre desde la cocina. La ayudante de David, no la madre de Sara, no la abuela de sus hijos, ni siquiera Margarita, solo la ayuda. Me quedé de pie en su brillante cocina, con mi mejor vestido que de repente se sentía raído entre su ropa informal de diseñador, sirviendo mis propios pasteles a extraños que agradecían a David por el postre increíble, mientras yo limpiaba en silencio. Fue entonces cuando me di cuenta. Me había vuelto invisible en la vida de mi propia hija, presente solo cuando se necesita, reconocida solo cuando es útil, apreciada solo en abstracto. El teléfono volvió a sonar, sobresaltándome y volviéndome al presente. El nombre de Sara en la pantalla, probablemente llamando para aclarar mi confusa respuesta sobre pensarlo. Dejé que sonara. Volvió a sonar 5 minutos después. Luego, otro mensaje de texto. Mamá, llámame. Necesitamos hablar de este fin de semana. Necesitamos hablar. No. Me gustaría discutir esto. O, ¿podemos resolver esto juntos? El lenguaje de la gerencia, de alguien acostumbrado a salirse con la suya a través de la persistencia y la presión. Pensé en Emma y Jake, mis nietos que apenas me conocían a pesar de todas las horas que había pasado cuidándolos. Emma, que era educada pero distante, ya aprendiendo a los 12 años que la abuela Margarita era la mujer que aparecía cuando mamá y papá necesitaban ayuda. Jake, que era más cálido, pero aún me veía como la niñera que traía bocadillos y veía caricaturas, no como alguien con historias para contar o sabiduría para compartir. Me amaban como los niños aman a los proveedores de servicios confiables, con el afecto casual reservado para las personas que existen para satisfacer sus necesidades. ¿Y de quién era la culpa? Me había permitido convertirme en una función en lugar de una persona, en un rol en lugar de una relación. Los recibos aún estaban esparcidos por mi mesa de la cocina, meses de evidencia de que había estado financiando mi propia irrelevancia. Pero al mirarlos ahora, sentí algo que no esperaba. Rabia. No la rabia aguda y caliente de la frustración del momento, sino la rabia profunda y fría de alguien que finalmente había visto el patrón con claridad. La ira lenta de una mujer que había pasado 3 años creyendo que el amor requería que desapareciera, que ser una buena madre significaba aceptar migajas de afecto, a cambio de un sacrificio sustancial. Tomé un recibo al azar, 89.34 por comestibles en marzo. Recordé ese día. Sara había llamado mientras yo estaba en la tienda, pidiéndome que tomara algunas cosas para su fiesta de ese fin de semana. Una fiesta a la que no me habían invitado, para amigos que nunca había conocido,
para celebrar un ascenso que me había mencionado de pasada. Empujé mi carrito por los pasillos de la costosa tienda de comestibles cerca de su casa, comprando queso importado y verduras orgánicas que nunca había probado, vino que costaba más que mi presupuesto semanal para alimentos, sintiéndome orgullosa de poder contribuir al éxito de mi hija. Ahora, al mirar ese recibo, lo vi de manera diferente. Vi a una mujer que había sido entrenada para pagar el privilegio de ser útil, para financiar su propia marginación, para subvencionar una relación donde ella daba todo y no recibía nada más que la oportunidad de dar más. Mi teléfono vibró con otro mensaje de texto. Mamá, me preocupas. Estás actuando raro. ¿Todo está bien? ¿Debería ir a verte? Debería ir a verte. La primera vez en meses que Sara había sugerido visitarme, y era porque no estaba comportándome de acuerdo con sus expectativas. No porque me extrañara o quisiera pasar tiempo conmigo, sino porque su recurso confiable estaba funcionando mal y necesitaba ser reparado. Miré alrededor de mi pequeño departamento, viéndolo de repente con diferentes ojos. Esta no era la casa de una mujer que era apreciada por su familia. Esta era la casa de alguien que había sido sistemáticamente aislada y explotada. Alguien que había confundido ser necesitada con ser amada. La taza de café con su inscripción descolorida de «La mejor mamá del mundo» estaba sobre la mesa junto a los recibos. Una broma cruel ahora. Esa taza, la mejor mamá del mundo, aparentemente, era alguien que le pagaba a su propia hija por el privilegio de ser ignorada. Tomé la taza y caminé hacia el fregadero, vertiendo el café frío. Mientras lo veía desaparecer por el desagüe, tomé una decisión que me sorprendió por su claridad. Había terminado de ser la mejor mamá del mundo, si eso era lo que significaba. Era hora de descubrir quién podría ser si dejaba de intentar comprar un amor que nunca estuvo a la venta. A la mañana siguiente, me desperté con 17 llamadas perdidas y 12 mensajes de texto. El pánico de Sara se había intensificado de la noche a la mañana, transformándose de molestia en un modo de manipulación a gran escala. Mamá, no entiendo lo que está pasando. ¿Estás teniendo problemas de memoria? ¿Debería llamar al Dr. Peterson? Problemas de memoria. La explicación recurrente cada vez que una persona mayor deja de cumplir con exigencias irrazonables. No estaba olvidando nada, finalmente lo estaba recordando todo. Preparé mi café y me senté a leer sus mensajes cronológicamente, observando cómo sus tácticas evolucionaban de la confusión a la preocupación y a amenazas apenas disimuladas. Mamá, estoy muy preocupada. Esto no es como tú. David cree que tal vez estás pasando por algo. La depresión afecta a las personas mayores de manera diferente. Ya les dije a los Johnson que también cuidarías a sus hijos este fin de semana. Cuentan contigo ahora. Y finalmente, mamá, necesitamos tener una conversación seria sobre tus capacidades. Tal vez sea hora de considerar algún tipo de situación de vida asistida, donde tendrías más apoyo. Vida asistida, la opción nuclear, la amenaza que todo padre envejecido teme. Ser declarado incompetente porque ha dejado de ser conveniente. Dejé mi teléfono y miré por mi ventana a la calle de abajo. La señora Rodríguez, del departamento de enfrente, estaba paseando a su antiguo terrier, la misma rutina que habían mantenido durante los 5 años que había vivido aquí. Tenía al menos 80 años. Vivía de forma independiente, manejando su propia vida con dignidad. Sin embargo, me estaban amenazando con la institucionalización porque había dicho «lo pensaré» a una solicitud de niñera. Mi teléfono sonó. Sara otra vez. Mamá, gracias a Dios. Estaba muy preocupada. ¿Te sientes bien? Su voz era diferente ahora, artificialmente dulce. El tono que usaba con los clientes difíciles que necesitaban ser manejados cuidadosamente para que volvieran a cumplir. Estoy bien, Sara. Bien, porque estaba empezando a pensar. Bueno, no importa. Entonces, sobre este fin de semana, dije que lo pensaría. Una pausa. Entonces la dulzura se agrietó ligeramente. Mamá, no entiendo qué hay que pensar. Te encanta pasar tiempo con Emma y Jake. Piden a la abuela Margarita específicamente. Pidiendo por mí específicamente. Casi me reí. Emma apenas levantaba la vista de su teléfono cuando yo estaba allí,
y Jake me veía como la mujer que proporcionaba bocadillos y ponía caricaturas. Pero Sara había aprendido que invocar los supuestos deseos de los niños solía ser suficiente para romper mi resistencia. ¿Cuándo me pidieron a mí específicamente? Otra pausa, más larga esta vez. Bueno, ellos, quiero decir, siempre disfrutan cuando estás aquí. Emma dijo la semana pasada cuánto le gusta tu sopa. Mi sopa. La sopa de tomate enlatada que calentaba porque era barata y se la comerían. No exactamente una petición culinaria, pero Sara se estaba aferrando a un clavo ardiendo. Te avisaré esta noche, dije. Mamá, colgué. 20 minutos después, sonó el timbre de mi puerta. A través del ojo mágico, vi a Sara parada en el pasillo, perfectamente vestida incluso a las 9 de la mañana, sosteniendo un ramo de flores de la tienda de abarrotes y luciendo la expresión que usaba para el control de daños. Abrí la puerta. ¡Sorpresa!, dijo, levantando las flores con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pensé que te traería algo para animarte y podríamos tomar café juntas, como en los viejos tiempos. Viejos tiempos. Como si alguna vez hubiéramos tenido la tradición de visitas espontáneas para tomar café. Sara no había estado en mi departamento en más de un año, y esa visita había sido para preguntar si podía guardar algunas de sus decoraciones de temporada en mi armario, porque su casa no tenía suficiente espacio de almacenamiento. Entró sin ser invitada, sus ojos escaneando mi pequeño espacio con la desaprobación apenas disimulada que había aprendido a ocultar, pero nunca había eliminado por completo. Vi que notó la pintura descascarada junto a la ventana, los electrodomésticos anticuados, los muebles que habían sido de segunda mano cuando los compré. Mamá, deberías considerar seriamente conseguir unas cortinas nuevas, dijo, acomodándose en mi sofá como si me estuviera haciendo un favor al visitarme. Estas se ven tan anticuadas. Anticuada. Como todo lo demás sobre mí, aparentemente. Colocó las flores en mi mesa de centro, donde parecían fuera de lugar y temporales. Te traje esas margaritas que te gustan. Odiaba las margaritas. Siempre las había odiado. Sara sabía que prefería las rosas, pero las rosas costaban más que el ramo de 5 pesos que había agarrado del expositor de la tienda. Gracias, dije, porque los viejos hábitos son difíciles de romper. Así que se acomodó con el aire confiado de alguien que había venido a resolver un problema. Creo que sé lo que está pasando aquí. Te sientes excluida, ¿verdad? ¿No te sientes apreciada? La precisión de su evaluación fue casi insultante. Había identificado mi estado emocional con la precisión clínica de alguien que realiza una investigación de mercado, reduciendo mi dolor a un simple estudio de caso que podía manejarse con el enfoque correcto. Quiero que sepas cuánto valoramos todo lo que haces, continuó, extendiendo la mano para acariciar mi mano. Emma y Jake son muy afortunados de tener una abuela que se preocupa tanto. Y David y yo, no sabemos qué haríamos sin ti. El guión era perfecto. Reconocimiento de mis sentimientos, seguido de tranquilidad sobre mi valor, entregado con el afecto físico justo para parecer genuino. Probablemente había utilizado técnicas similares en las negociaciones de la sala de juntas. Pero mamá, su voz adoptó un tono suave y preocupado. Este fin de semana es realmente importante. No se trata solo de cuidar a los niños, se trata de la familia, de estar ahí el uno para el otro cuando importa. Estar ahí el uno para el otro. La frase flotó en el aire como el humo de un incendio que ya había quemado todo lo valioso. ¿Cuándo has estado tú ahí para mí, Sara? La pregunta nos sorprendió a ambas. No tenía la intención de hacerla, pero ahí estaba, sentada entre nosotras como una invitada inoportuna. Su compostura vaciló por un momento. Mamá, yo estoy aquí ahora. ¿No es así? Te traje flores. Estoy sacando tiempo de mi apretada agenda. Cuando estuve en el hospital el año pasado para mi cirugía, me visitaste una vez, durante 20 minutos, entre la práctica de fútbol de Jake y tu club de lectura. Eso no es... Estuve ahí cuando importaba. Para las cosas importantes. Cuando no pude pagar mis medicamentos para la presión arterial el mes pasado, me dijiste que buscara marcas genéricas. Eso es solo ser práctica. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para hablar? No para pedir algo, no para organizar el cuidado de los niños, no para actualizarme sobre tu agenda.
solo para ver cómo estaba. El silencio se extendió entre nosotras, lleno con el sonido del calentador y el tráfico distante afuera. El maquillaje perfectamente aplicado de Sara no podía ocultar la irritación que se apoderaba de su expresión. Mamá, no creo que esto sea justo. Te llamo todo el tiempo, para pedir cosas, para incluirte en nuestras vidas, como ayuda no remunerada. Se puso de pie abruptamente, su compostura finalmente se agrietó. ¿Sabes qué? No tengo tiempo para esta carga de culpa. Tengo un negocio que dirigir, hijos que criar, un matrimonio que mantener. Lamento si no tengo tiempo para sentarme a charlar sobre nuestros sentimientos, como si estuviéramos en una especie de sesión de terapia. Ahí estaba, la verdadera Sara, despojada de sus cuidadosas técnicas de gestión y su dulzura artificial. La Sara que veía mi necesidad de conexión como una carga, mi deseo de una relación como una demanda irrazonable de su precioso tiempo. Trabajo 60 horas a la semana, continuó, caminando de un lado a otro por mi pequeña sala de estar como un animal enjaulado. Estoy criando a 2 hijos, administrando un hogar, tratando de construir una carrera. Y sí, a veces necesito ayuda. Eso es lo que hacen las familias. Se ayudan mutuamente. La ayuda va en ambos sentidos, Sara. Te he ayudado mucho. ¿Quién crees que pagó tus lentes nuevos el año pasado? Pagaste la mitad, después de que pregunté 3 veces. ¿Y tu servicio de entrega de recetas? Eso lo pago yo. Tú lo configuraste, pero yo pago las facturas. Dejó de caminar y me miró con una expresión que nunca había visto antes. No exactamente enfado, sino algo más frío. Calculó. Mamá, ¿estás llevando la cuenta? ¿Estás realmente llevando algún tipo de marcador de cada pequeña cosa? Cada pequeña cosa. Mi cirugía, mis medicamentos, mis necesidades básicas de conexión humana, todo reducido a pequeñas cosas que no deberían requerir atención ni reciprocidad. Fue entonces cuando cometí el error de mirar su bolso. Un bolso de diseñador que reconocí de una revista, del tipo que cuesta más que mi cheque mensual de seguro social. En su muñeca, un reloj que nunca había visto antes, elegante y caro. Sus zapatos, su ropa, todo en ella irradiaba una prosperidad que de alguna manera me había convencido de que no podía permitirse compartir. Sara, ¿cuánto costó ese bolso? ¿Qué? Mamá, eso no es... ¿Cuánto? Se movió incómoda. Fue un regalo. De David, para mi ascenso. ¿El ascenso que obtuviste hace 6 meses? ¿El que vino con el aumento que mencionaste una vez? Su rostro palideció. Ambas sabíamos a dónde iba esto. Mamá, no veo cómo... El aumento que obtuviste hace 6 meses, mientras me pedías que pagara las clases de violín de Emma porque el dinero escaseaba. El silencio fue ensordecedor. Se quedó congelada en mi sala de estar, atrapada en una mentira que era más grande de lo que cualquiera de nosotras había reconocido hasta ese momento. Esas clases me costaron 400 pesos, Sara, dinero que saqué de mis ahorros porque dijiste que no podías pagarlas en este momento. Tuvimos gastos inesperados. ¿Qué gastos? Las vacaciones a Florida el mes pasado, los muebles nuevos que vi en tus publicaciones de Instagram, las cenas que organizas para tus amigos. Se sentó pesadamente. Su perfecta compostura finalmente se derrumbó por completo. Por primera vez en años, mi exitosa y segura hija parecía la niña que solía meterse en mi cama durante las tormentas eléctricas. Mamá, no entiendes. No se trata del dinero, se trata del flujo de caja. Tenemos gastos que no entenderías. Entiendo que tienes un bolso de 3,000 pesos mientras tu madre come. Sopa enlatada para cenar porque gastó el dinero de los abarrotes en las actividades de tus hijos. Las palabras flotaron en el aire entre nosotras como un juicio que ninguna de las dos podía retirar. Sara me miró con los ojos muy abiertos, como si me estuviera viendo con claridad por primera vez en años. ¿Solo me estaban usando? Pregunté en voz baja. La pregunta quedó suspendida en el silencio de mi pequeño departamento, como una oración por la honestidad, que no estaba segura de que ninguna de las dos estuviera lista para responder. Sara abrió la boca para responder. Luego la cerró. La volvió a abrir. No salió nada más que el sonido de alguien que finalmente se había quedado sin explicaciones cuidadosamente elaboradas para un comportamiento desconsiderado.
y en ese momento de silencio, obtuve mi respuesta. El silencio de Sara se extendió por lo que parecieron horas, pero probablemente solo fueron 30 segundos. Cuando finalmente habló, su voz había cambiado por completo. Se había ido la dulzura artificial, reemplazada por algo afilado y defensivo. Mamá, estás siendo ridícula. Ese bolso fue un regalo, e incluso si no lo fuera, ¿en qué gasto mi dinero es asunto mío? Trabajo duro por lo que tengo. La evasión fue inmediata y practicada. Desviar el foco de su explotación hacia sus logros, hacerme sentir culpable por cuestionar su éxito. Pero algo había cambiado en mí durante ese momento de silencio. Había visto la verdad en sus ojos antes de que tuviera tiempo de construir su defensa. Tienes razón, dije en voz baja. ¿En qué gastas tu dinero es asunto tuyo? Igual que en qué gasto mi dinero es asunto mío. Parpadeó, confundida por mi tono tranquilo. Este no era el guión al que estaba acostumbrada. Por lo general, a estas alturas yo estaría disculpándome, retrocediendo, haciéndola sentir mejor sobre cualquier revelación que la hubiera incomodado. Por supuesto, mamá, nunca dije, así que ya no voy a pagar las clases de violín de Emma, ni las cuotas de fútbol de Jake, ni tus compras de abarrotes. El color se le fue de la cara. Mamá, no puedes hablar en serio. Hablo muy en serio. Se puso de pie rápidamente, sus tacones de diseñador haciendo clic contra mi desgastado piso de madera. Mamá, esos niños son tus nietos. No puedes castigarlos porque estás enfadada conmigo. Ahí estaba, la técnica de manipulación por la que había caído docenas de veces antes. Hacerlo sobre los niños. Convertirme en la villana que estaba lastimando a niños inocentes por desacuerdos de adultos. Pero ahora podía ver la estrategia, clara como el día. No estoy castigando a nadie, Sara. Simplemente ya no estoy subvencionando el estilo de vida de tu familia. ¿Subvencionando? Su voz subió de tono, como solía hacerlo cuando era adolescente, y la pillaban en una mentira. Mamá, nunca te pedimos que subvencionaras nada. Te ofreciste a ayudar. ¿Lo hice? ¿O orquestaste cuidadosamente situaciones en las que ofrecer era la única forma de mantener cualquier conexión con mis nietos? Me miró como si hubiera hablado en un idioma extranjero. En cierto modo, supongo que sí. Esta era la primera vez en 3 años que había hablado el idioma de los límites en lugar del idioma de la complacencia sin fin. Mi teléfono vibró sobre la mesa de centro. Un mensaje de texto de David, el esposo de Sara. Hola, Margarita. Sara está muy molesta. No estoy seguro de qué está pasando, pero ¿podemos sentarnos todos y hablar de esto? Los niños están preguntando por su fin de semana con la abuela. Le mostré a Sara la pantalla. ¿Ya llamaste a David? Yo estaba preocupada por ti. Estás actuando tan extraño. Extraño. Ahí estaba esa palabra de nuevo. Aparentemente, el respeto propio era un comportamiento extraño para alguien en mi posición. Exactamente qué le dijiste. Se movió incómoda. Sus ojos se movían por mi departamento como si buscaran una vía de escape. Solo que parecías confundida. Molesta por cosas que sucedieron hace años. Tal vez teniendo algunos problemas de claridad. Problemas de claridad. El término clínico para una persona mayor que se estaba volviendo inconvenientemente consciente de sí misma. Mi teléfono sonó. El nombre de David en la pantalla. Contesté, poniéndolo en altavoz antes de que Sara pudiera objetar. ¿Margarita? Hola, soy David. Sara me contó lo que está pasando. ¿Te sientes bien? La voz de David era cuidadosamente modulada, el tono que probablemente usaba en las reuniones de negocios cuando necesitaba manejar una situación difícil. Era un hombre lo suficientemente agradable, pero débil. Había aprendido al principio de su matrimonio que era más fácil estar de acuerdo con la versión de los hechos de Sara que arriesgarse a su disgusto. Me siento bien, David. Más clara de lo que me he sentido en años, en realidad. Eso es... Bueno, pero Sara mencionó que tal vez no puedas cuidar a los niños este fin de semana. La cosa es que ya hemos hecho compromisos basado en mi trabajo no remunerado. Una pausa. Bueno, no lo pondría exactamente de esa manera. ¿Cómo lo pondrías? Otra pausa, más larga esta vez. De fondo pude escuchar la voz de Emma preguntando algo sobre su clase de violín. Mi corazón se encogió, pero me obligué a mantener la concentración. Margarita, sabes cuánto apreciamos todo lo que haces.
A los niños les encanta pasar tiempo contigo. Emma decía ayer lo mucho que disfruta. David, basta. Mi voz era firme, pero firme. Emma apenas reconoce mi presencia cuando estoy allí. Jake me ve como la señora de los bocadillos. Y eso no es culpa de ellos. Es tuya. Les has enseñado que soy ayuda, no familia. Eso no es verdad. ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a cenar? ¿No para cocinar? ¿No para cuidar niños? ¿Solo para comer con tu familia? Silencio al otro lado de la línea. Sara me estaba mirando con algo entre sorpresa y admiración, como si estuviera viendo a una persona que nunca había conocido antes. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste sobre mi vida, mi salud, mis intereses? ¿Cuándo fue la última vez que me trataste como a una persona en lugar de como a un proveedor de servicios? Margarita, creo que estás siendo un poco injusta. ¿Lo estoy? Dime una cosa sobre mi vida que no esté relacionada con lo que puedo hacer por tu familia. El silencio se extendió tanto que pensé que la llamada se había cortado. Cuando David finalmente habló, su voz era más suave. Yo sé que trabajaste en Liverpool durante 30 años, 45 años, en varios almacenes. Me jubilé hace 2 años. Correcto. Y tú, vives en el norte. Lo hago desde hace 5 años. Nunca me has visitado. Otra pausa. Margarita, creo que todos deberíamos sentarnos y hablar de esto cara a cara. Tal vez este fin de semana, después de que los niños regresen de su pijamada en tu casa, no habrá pijamada. La finalidad de mi voz me sorprendió incluso a mí misma. Los ojos de Sara se abrieron de par en par, y escuché la fuerte inhalación de David por el teléfono. «Mamá», dijo Sara, su voz adoptando una cualidad suplicante que no había escuchado desde que era niña. «Por favor, no hagas esto. Los niños se decepcionarán mucho. ¿Lo harán? ¿O simplemente les dirás que la abuela Margarita no estaba disponible? ¿Y se encogerán de hombros y pasarán a cualquier entretenimiento que hayas organizado para reemplazarme?» Abrió la boca para discutir. Luego la cerró. Ambas sabíamos que tenía razón. «David», continué, «no estoy tratando de lastimar a nadie, pero he terminado de ser dada por sentada. Si quieres que tenga una relación con Emma y Jake, necesita ser una relación real, no solo una tarea de niñera. Por supuesto, nosotros también queremos eso. Pero este fin de semana, tendrás que hacer otros arreglos». Colgué antes de que pudiera responder. Sara se quedó en medio de mi sala de estar, luciendo perdida. Por primera vez en años, su perfecta compostura se había ido por completo. Su cabello estaba ligeramente revuelto por pasar las manos por él. Su lápiz labial se estaba borrando, y había lágrimas reales en sus ojos. «Mamá, no entiendo lo que está pasando. Esto no es como tú. Quizás ese es el problema. Tal vez me he centrado tanto en ser la persona que necesitabas que olvidé quién soy en realidad. Eres mi madre. Eres la abuela de Emma y Jake. Eso es lo que eres. ¿Lo soy? ¿O soy Margarita Castillo, una mujer que trabajó durante 45 años, que crió a una hija sola, que tiene sus propios pensamientos, sentimientos y necesidades que importan?» Me miró como si estuviera hablando en acertijos. Para ella, supongo que lo estaba. En su mundo, yo existía para cumplir una función. La idea de que pudiera tener una identidad más allá de esa función era genuinamente confusa para ella. Mi teléfono volvió a vibrar. Emma esta vez, enviando un mensaje de texto desde el teléfono de Sara. «Abuela Margarita, mamá dice que quizás no nos cuides este fin de semana. ¿Estás enferma?» El mensaje me golpeó como un golpe físico. Dulce Emma, que apenas levantaba la vista de sus dispositivos cuando yo estaba cerca, ahora se comunicaba porque se estaba interrumpiendo su rutina. No porque me extrañara, sino porque estaba preocupada por la fiabilidad de su arreglo de cuidado infantil. Le mostré el mensaje a Sara. «¿Le dijiste que enviara esto?» «No. Ella quería enviarte un mensaje de texto ella misma cuando escuchó que podríamos necesitar cancelar. Pero pude ver el cálculo en los ojos de Sara. Sabía que ese mensaje de Emma sería más difícil de resistir para mí que cualquier argumento que ella misma pudiera hacer. Escribí: «No estoy enferma, cariño. Solo necesito ocuparme de algunas cosas. Quizás podamos pasar tiempo juntas pronto cuando se trate solo de que nosotras queramos vernos».
Sara leyó sobre mi hombro, frunciendo el ceño. ¿Qué significa eso? Cuando se trata solo de que nosotras queramos vernos, significa que quiero tener una relación con mis nietos que no se base en tu conveniencia. Mamá, eso no es justo. Te quieren. ¿Lo hacen? ¿O aman lo que proporciono? ¿Los bocadillos, las caricaturas, la falta de reglas? ¿Cuándo fue la última vez que Emma me preguntó sobre mi vida? ¿Cuándo ha mostrado Jake interés en algo sobre mí que no esté directamente relacionado con el entretenimiento o la comida? Sara se hundió de nuevo en mi sofá, con la cabeza entre las manos. Cuando levantó la vista, tenía los ojos rojos. No sé cómo solucionar esto, dijo en voz baja. Ni siquiera sé qué quieres de mí. Fue lo primero honesto que había dicho en toda la mañana. La primera admisión de que había algo que necesitaba ser arreglado. Algo que había salido mal entre nosotras. Quiero importar, dije simplemente. No como un recurso a ser administrado, sino como una persona. Quiero que mi hija me llame porque extraña hablar conmigo, no porque necesite algo. Quiero que mis nietos sepan quién soy, no solo qué puedo hacer por ellos. Pero sí importas. Importas mucho. Sara, si muriera mañana, ¿cuánto tiempo tardarías en encontrar un reemplazo para la niñera? ¿Una semana? ¿2 semanas? Me miró fijamente, incapaz de responder. Así es como importo. Soy una ayuda reemplazable que resulta compartir tu ADN. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era un número desconocido. ¿Hola? ¿Señora Castillo? Soy Nancy Williams, la profesora de violín de Emma. Solo quería hacer un seguimiento del pago del próximo mes. Sé que mencionó que usted se encarga de los honorarios de las clases de Emma, y quería asegurarme de que teníamos el horario resuelto. Miré a Sara, que me estaba mirando con los ojos muy abiertos. Incluso la profesora de violín de Emma sabía que la abuela Margarita era quien pagaba las clases. Señora Williams, ha habido un cambio. Tendrá que comunicarse directamente con los padres de Emma para el pago a partir de ahora. Oh, lo siento, solo asumí. Los señores Morrison me dijeron que usted estaba manejando los arreglos financieros porque quería contribuir a la educación musical de Emma. Porque yo quería, como si pagar las clases que no podía pagar hubiera sido mi idea. Mi generoso regalo, en lugar de mi obligación manipulada. Ese arreglo está terminando. Por favor, póngase en contacto con ellos directamente. Después de que colgué, Sara me estaba mirando con algo que podría haber sido respeto, o podría haber sido miedo. Mamá, no puedes simplemente detenerte. Todo se derrumbará. Entonces tal vez nunca fue tan estable como pretendíamos que fuera. Por primera vez en 3 años, me sentí yo misma de nuevo. No la abuela complaciente, no la ayuda no remunerada y confiable. No la mujer que decía que sí a todo porque tenía miedo de volverse irrelevante. Solo Margarita Castillo. Una mujer que finalmente había recordado que su propia vida también importaba. Después de que Sara se fue, saliendo furiosa con la promesa de que hablaremos de esto más tarde cuando estés pensando con más claridad, mi departamento se sintió diferente. No vacío, sino espacioso, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 3 años y finalmente pudiera exhalar. Me senté en mi sofá, sintiendo aún el calor donde Sara había estado sentada, y traté de procesar lo que acababa de suceder. Había dicho que no. Realmente dije que no, y lo quise decir, y me aferré a ello incluso cuando la manipulación emocional alcanzó su máxima intensidad. Mi teléfono estaba vibrando constantemente ahora. Mensaje tras mensaje de texto, llamada tras llamada. El sistema de respuesta de emergencia familiar se activaba porque su recurso confiable había fallado. David, Margarita, seamos razonables aquí. Los niños están realmente molestos. Sara, mamá, por favor llámame. Creo que ambas dijimos cosas que no queríamos decir. Incluso Emma de nuevo. Abuela, prometo que ayudaré más si nos cuidas. Puedo hacerme mis propios sándwiches. Ese último casi rompió mi resolución. Dulce Emma, tratando de negociar su regreso al arreglo familiar ofreciéndose a ser más autosuficiente. Estaba aprendiendo temprano que las relaciones eran transaccionales, que el amor venía con condiciones y obligaciones.
pero puse mi teléfono boca abajo y caminé hacia mi cocina. Por primera vez en meses, abrí mi refrigerador sin calcular si podía permitirme cocinarme una comida adecuada o si necesitaba ahorrar dinero para cualquier solicitud de emergencia que pudiera venir del hogar de Sara. El refrigerador estaba casi vacío. Una caja de huevos, un poco de lechuga marchita, un frasco de mantequilla de maní. El congelador contenía 2 cenas congeladas y una barra de pan. En esto se había convertido mi vida: comer por subsistencia para poder financiar la prosperidad de mi hija. Pensé en los recibos de comestibles esparcidos sobre mi mesa de la noche anterior. Cientos de pesos gastados en productos orgánicos, queso importado, vino para cenas a las que no me invitaron a asistir. Mientras tanto, había estado viviendo de sopa enlatada genérica y galletas, diciéndome que era temporal, que las cosas mejorarían una vez que Sara obtuviera ese aumento, o ese ascenso, o cualquier hito financiero que siempre estuviera cerca, pero que nunca alcanzara del todo. Agarré mi bolso y las llaves de mi auto. Por primera vez en meses, iba a comprar comestibles para mí, solo para mí. El supermercado Chedraui de la Avenida Revolución se sentía diferente al pasar por sus puertas automáticas. Por lo general, corría por los supermercados con las listas de Sara, sus requisitos específicos de marca, su urgencia por regresar para relevarla de cualquier responsabilidad de la que estaba ansiosa por escapar. Hoy, no tenía a dónde ir y a nadie a quien complacer más que a mí misma. Me tomé mi tiempo en la sección de frutas y verduras, examinando realmente la fruta en lugar de agarrar lo que estaba en la lista de otra persona. Tomé una pera y la acerqué a mi nariz, recordando de repente que solía amar las peras. ¿Cuándo había dejado de comprarlas? ¿Cuándo había dejado de pensar en lo que realmente disfrutaba comer? Un anciano que clasificaba manzanas me sonrió. «Hermoso día, ¿verdad?» «Realmente lo es», respondí, y lo dije en serio. ¿Cuándo fue la última vez que un extraño había mantenido una conversación casual conmigo? Por lo general, cuando compraba comestibles, estaba apurada, estresada, revisando mi teléfono para ver si había más solicitudes de Sara, calculando los costos en mi cabeza para asegurarme de que podía cubrir cualquier gasto inesperado que hubiera surgido. Me había movido por las tiendas como una mujer en una misión, invisible y decidida. Hoy, me sentía visible, presente. Compré ingredientes para una comida de verdad: salmón, verduras frescas, una botella de vino que no era cara pero tampoco era la opción más barata. Al momento de pagar, cuando el total apareció en la pantalla, no sentí la familiar punzada de ansiedad por el dinero. Este era mi dinero, gastado en mis necesidades, para mi disfrute. La cajera, una joven con el cabello morado brillante, sonrió mientras embolsaba mis comestibles. ¿Invitando a gente a cenar? No, dije, sorprendida por la pregunta. Solo cocinando para mí. ¡Genial! Cena de autocuidado. Me encanta eso. Cena de autocuidado. La frase se quedó conmigo mientras conducía a casa. ¿Cuándo se había convertido cocinar para mí en un acto de rebelión? ¿Cuándo mi propia comodidad se había vuelto tan extraña que un extraño lo notó como inusual? Ya en mi departamento, cociné con la atención y el placer que no había sentido en años. Sazoné el salmón como me gusta, no soso y demasiado cauteloso como prefería Emma. Salteé las verduras hasta que estuvieron tiernas pero aún tenían textura, no blandas como requería Jake. Abrí el vino y me serví una copa antes de que la comida estuviera lista, solo porque quería. Mientras el salmón se cocinaba, llenando mi pequeño departamento con el olor a limón y hierbas, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez, era un número que no reconocía. «Hola, señora Castillo. Soy Rebeca Martínez del Centro de Cuidado Infantil Sol Brillante. Teníamos a la familia Morrison en nuestra lista de espera, y acaba de abrirse un lugar para este fin de semana. La señora Morrison mencionó que tal vez no esté disponible para el cuidado de niños, así que me pidieron que llamara sobre la colocación de emergencia». Colocación de emergencia. En un centro de cuidado infantil que probablemente cobraba más por día de lo que yo gastaba en comestibles en una semana. Sara ya había pasado al plan B, encontrando un reemplazo para mis servicios, mientras simultáneamente trataba de hacerme sentir culpable para que volviera a cumplir.
Creo que necesitará hablar directamente con los Morrison sobre sus necesidades de cuidado infantil, dije. Por supuesto. Solo quería confirmar el arreglo, ya que mencionaron que usted ha sido su cuidadora principal, y esto sería un cambio significativo para los niños. Cuidadora principal, no abuela, no familiar. Cuidadora principal. Una designación profesional para lo que había estado proporcionando de forma gratuita. Después de que colgué, me senté a mi cena de autocuidado. El salmón estaba perfectamente cocinado, las verduras estaban sazonadas exactamente a mi gusto, y el vino era mejor de lo que esperaba. Comí lentamente, saboreando cada bocado, escuchando los sonidos de mi vecindario, las sirenas a la distancia, la pareja de arriba teniendo una discusión ahogada, el terrier de la señora Rodríguez ladrando a algo. Por primera vez en meses, estos sonidos no se sintieron solitarios. Se sintieron como la vida sucediendo a mi alrededor, la vida de la que era parte en lugar de estar separada. Mi teléfono vibró con otro mensaje de texto. Sara, mamá, encontré una niñera para este fin de semana, pero quiero que sepas que esto está lastimando a los niños. Emma lloró cuando le dije que no ibas a venir. Miré el mensaje durante un largo rato, sintiendo el familiar tirón de la culpa. Emma llorando. Dulce, distante Emma que apenas reconocía mi presencia pero que aparentemente estaba devastada por mi ausencia. La manipulación era tan obvia ahora que casi admiraba su eficiencia. Pero luego pensé en la profesora de violín de Emma, asumiendo que yo era la que pagaba las clases. Pensé en David sin saber que había trabajado durante 45 años, sin saber dónde vivía, sin saber nada sobre mi vida más allá de mi utilidad para su familia. Escribí: espero que le hayas dicho a Emma que podemos pasar tiempo juntas pronto, cuando se trate solo de que disfrutemos de la compañía mutua, no de tareas de cuidado infantil. La respuesta de Sara fue inmediata. Así no es como piensan los niños, mamá. Solo saben que su abuela ya no quiere verlos. Su abuela no quiere verlos. La inversión fue impresionante. Yo era la que rechazaba a mis nietos, no la que había sido relegada al trabajo doméstico no remunerado en sus vidas. No respondí. En cambio, terminé mi cena, lavé mi único plato y vaso, y me di cuenta de algo notable. Solo eran las 7:30 de la noche del viernes, y no tenía nada que hacer. No tenía niños que entretener, ni comestibles que comprar para otra persona, ni llamadas telefónicas que esperar sobre emergencias de fin de semana o cambios de horario. La libertad era casi desorientadora. Serví otra copa de vino y me acomodé en mi sofá con un libro que había comprado hace meses, pero nunca tuve tiempo de leer. El departamento se sintió tranquilo de una manera que no había sentido en años. El silencio no estaba vacío. Estaba lleno de posibilidades. Alrededor de las 9 de la noche, sonó mi teléfono fijo. Había olvidado que incluso lo tenía conectado. El identificador de llamadas mostraba mi propio apellido. Castillo. Elena. Mi corazón se detuvo. Elena Castillo era mi cuñada, la esposa del hermano de mi difunto esposo. Habíamos perdido el contacto hace años, no por ningún conflicto, sino por la deriva gradual que ocurre cuando la persona que te conectaba se va. Margarita, soy Elena. Espero no estar llamando muy tarde. Elena. No, en absoluto. ¿Cómo conseguiste este número? Lo he tenido durante años. Tom me lo dio antes de morir. Dijo que si alguna vez necesitaba contactarte. Lamento no haber llamado antes. La voz de Elena era cálida, familiar de una manera que me tensó la garganta. Había estado en mi boda. Había sostenido a Sara de bebé. Había enviado tarjetas de Navidad durante años después de la muerte de su marido. Estaba pensando en ti hoy, continuó. No sé por qué, pero tuve esta fuerte sensación de que debería llamar. ¿Estás bien, cariño? El cariño, pronunciado con afecto genuino, casi me deshizo. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me había llamado cariño y lo había sentido como una expresión de cuidado en lugar de manipulación? En realidad, estoy teniendo un día complicado, admití. ¿Quieres hablar de eso? Tengo tiempo. Y de repente, sí quería hablar de eso. Quería contarle a alguien que me recordara como algo más que una proveedora de cuidado infantil,
Alguien que me había conocido cuando yo misma era una madre joven, luchando pero con esperanza, construyendo una vida con sueños y planes que se extendían más allá de servir las necesidades de otras personas. Elena, ¿puedo preguntarte algo? ¿Me recuerdas siendo diferente? ¿Antes? Una pausa. ¿Diferente cómo? Más yo misma, supongo. Como si tuviera opiniones e intereses y una personalidad más allá de solo ser servicial. Se rió suavemente. Margarita, eras una de las mujeres más fuertes que conocía. Criaste a Sara sola después de la muerte de Tom. Trabajaste a tiempo completo. Aún encontrabas tiempo para ser voluntaria en su escuela. Tenías ideas tan claras sobre todo. Política, libros, cómo criar hijos. Nunca tuviste miedo de decir lo que pensabas. Cerré los ojos, tratando de recordar a esa mujer. Fuerte, con opiniones, intrépida. Creo que la perdí en alguna parte. Susurré. Cariño, no está perdida. Solo ha estado callada por un tiempo. Pero puedo oírla en tu voz ahora mismo. Hablamos durante más de una hora. Sobre su vida en Milwaukee. Sobre el club de lectura al que se había unido. Sobre su trabajo de voluntariado en el refugio de animales. Preguntó sobre mi jubilación, mi salud, mis intereses. Preguntas que nadie me había hecho en años. Cuando finalmente colgamos, con promesas de llamarnos con más frecuencia, me di cuenta de que me sentía más yo misma de lo que había sentido en meses. Elena me había recordado que era una persona con una historia, con capacidades, con un valor que existía independientemente de lo que pudiera proporcionar a los demás. Esa noche, dormí más profundamente de lo que había dormido en años. Ningún teléfono junto a mi cama en caso de llamadas de emergencia. Ninguna lista mental de tareas que necesitaba completar para otras personas. Ninguna ansiedad sobre si había hecho lo suficiente para mantener mi tenue lugar en la vida de mi propia familia. Dormí el sueño de una mujer que finalmente había recordado que su propio descanso también importaba. A la mañana siguiente, sábado, me desperté de forma natural, no a una alarma, no a una llamada telefónica, sino a la luz del sol entrando a raudales por mis ventanas y la agradable comprensión de que el día me pertenecía por completo. Por primera vez en 3 años, tenía un fin de semana sin obligaciones con nadie más que conmigo misma. Se sentía como la libertad, se sentía como volver a la vida. El domingo por la mañana llegó con una paz inusual. Había pasado el sábado leyendo, tomando un baño largo y teniendo otra conversación con Elena. Me había invitado a visitarla en Milwaukee el fin de semana siguiente, solo para pasar tiempo juntas, sin agenda, sin obligaciones. La invitación se sintió como un regalo que había olvidado que existía. Estaba preparando panqueques de verdad, no del tipo congelado que había estado comiendo para ahorrar dinero, cuando alguien llamó a mi puerta. No al timbre, sino a golpes fuertes e insistentes que hicieron que mi pequeño departamento se sintiera como si estuviera bajo asedio. A través del ojo mágico, vi a Sara, David y a ambos niños de pie en el pasillo. Emma sostenía un trozo de papel, y Jake agarraba una pequeña caja envuelta. Parecían una delegación que llegaba para negociaciones formales. Abrí la puerta. «Mamá», dijo Sara, con la voz artificialmente brillante. «Vinimos a disculparnos. Los niños querían darte algo». Emma dio un paso adelante, luciendo incómoda. «Abuela Margarita, te hice esta tarjeta». Me entregó un trozo de cartulina doblado por la mitad. En la parte delantera había dibujado una figura de palo con cabello gris etiquetada «Abuela», y una figura más pequeña etiquetada «Yo». En el interior, con su cuidadosa letra de 12 años, «Lo siento que estés triste. Te amo. Por favor, no te enfades con mamá». Mi corazón se encogió. A esta dulce niña le habían enseñado a asumir la responsabilidad de los conflictos adultos, que era imposible que entendiera. Le habían dicho que yo estaba triste, que estaba enfadada con su madre, que de alguna manera su disculpa podía arreglar lo que estaba mal. Jake dio un paso adelante, extendiendo su caja envuelta. «Te hice esto en la clase de arte, antes de que mamá dijera que estabas enfadada». Dentro había un pequeño cuenco de arcilla, pintado de azul con flores amarillas, torcido e imperfecto y absolutamente hermoso.
Es para tus llaves, dijo Jake con orgullo, para que no las pierdas. Me arrodillé a su altura, mirando sus rostros. El de Emma preocupado, el de Jake esperanzado. Estos niños me querían, me di cuenta. No solo como una proveedora de servicios, sino como su abuela. La tragedia era que les habían enseñado a expresar ese amor a través de la culpa y la obligación, en lugar de la conexión genuina. Muchas gracias a ambos, dije, con la voz firme a pesar de las emociones que bullían en mi pecho. Estos son hermosos regalos. Los amo, y los amo a ustedes. ¿Entonces nos volverás a cuidar?, preguntó Jake, con su lógica de 8 años haciendo la conexión que le habían enseñado a hacer. Jake, cariño, así no es como funciona el amor. El amor no es algo que te ganas dando regalos o disculpándote por cosas que no son tu culpa. Sara dio un paso adelante, con la mandíbula apretada. Mamá, ¿podemos pasar? Necesitamos tener una reunión familiar. Una reunión familiar. La terminología formal hizo que sonara oficial, importante, como una reorganización corporativa donde mi papel sería redefinido y se requeriría mi cooperación. Me hice a un lado para dejarlos entrar, observando cómo se acomodaban en mi sala de estar como un tribunal. Sara y David se sentaron en mi sofá, los niños en el suelo entre nosotros. El posicionamiento fue deliberado, los niños como amortiguadores, escudos emocionales para evitar que dijera algo demasiado duro. Mamá, comenzó Sara, con el tono medido de una presentación profesional. Hemos estado pensando en lo que dijiste el viernes, sobre sentirte poco valorada. Sentirse poco valorada. Mi explotación sistemática reducida a sentimientos heridos que podrían manejarse con una mejor comunicación. Queremos que sepas que te escuchamos, añadió David, asintiendo con seriedad. Entendemos que necesitas sentirte valorada. Hablaban por turnos, como si hubieran ensayado esta conversación, lo cual probablemente habían hecho. Así que hemos ideado una solución, continuó Sara. Vamos a empezar a pagarte por cuidar niños. 20 pesos la hora, más gastos. De esa manera, sabrás cuánto valoramos tu tiempo. 20 pesos la hora. Calculé rápidamente. Usaban mis servicios aproximadamente 12 horas a la semana. Eso serían $240, que era más de lo que había estado gastando en sus diversas solicitudes. Pero también era exactamente lo que pagarían a cualquier niñera profesional, nada más. Y, añadió David, vamos a ser mejores para incluirte en las actividades familiares. Te invitaremos a cenar una vez al mes, y los niños pueden pasar una tarde a la semana contigo. No para cuidar niños, solo para divertirnos. Una vez al mes. Una tarde a la semana. Mi relación con mis propios nietos estaba siendo programada como una reunión de negocios. Emma me miró con esperanza. ¿No suena bien, abuela? Estos niños habían sido arrastrados a una conversación adulta que no podían entender, entrenados para entregar municiones emocionales, y ahora estaban esperando mi respuesta como si su felicidad dependiera de ella. Suena muy organizado, dije con cuidado. Sara sonrió, confundiendo mi tono neutral con aceptación. Pensamos que te gustaría tener una estructura clara. No más confusión sobre las expectativas. ¿Las expectativas de quién? Su sonrisa vaciló ligeramente. Bueno, de todos. Las tuyas, las nuestras, las de los niños. ¿Cuáles son mis expectativas, Sara? Tú quieres pasar más tiempo con nosotros. Quieres sentirte apreciada. Quiero que me traten como a una persona, no como a un proveedor de servicios. Quiero que mi hija me llame porque extraña hablar conmigo, no porque necesite algo. Quiero que mis nietos sepan quién soy más allá de la mujer que los cuida cuando les conviene. David se inclinó hacia adelante. Margarita, entendemos eso. Por eso estamos proponiendo este nuevo arreglo. Se te pagará por tu tiempo, y también tendrás tiempo familiar garantizado. Tiempo familiar garantizado. Repetí la frase lentamente. David, tú programas tiempo garantizado con tu propia madre. Eso es diferente. ¿En qué? Abrió la boca y luego la cerró. Sara intervino rápidamente. Mamá, la madre de David vive en Florida. Las situaciones no son comparables. Tienes razón, no lo son. La madre de David decidió mudarse a Florida. Yo vivo a 20 minutos de distancia, y me han tratado como a una extraña durante 3 años.
Jake miraba entre los adultos con la confusión de ojos brillantes de un niño que había entrado en una conversación que no estaba equipado para entender. Emma estaba estudiando sus manos, sus hombros tensos por el peso de los conflictos adultos que se estaban desarrollando a su alrededor. «Niños», dije suavemente, «¿les gustaría ir a ver el jardín de mi vecina? La señora Rodríguez tiene flores nuevas y creo que le encantaría mostrárselas». Sara comenzó a objetar, pero ya estaba guiando a Emma y Jake hacia la puerta. La señora Rodríguez estaba, de hecho, afuera, cuidando su pequeño jardín en el balcón, y estaba encantada de tener jóvenes visitantes. Cuando regresé a mi departamento, Sara y David estaban sentados en un tenso silencio. «Mamá, no puedes simplemente despedir a los niños cuando estamos tratando de tener una discusión familiar», dijo Sara. «Puedo. Cuando la discusión se trata de cómo los adultos van a usar a esos niños como armas emocionales. Eso no es lo que estamos haciendo. ¿No es así? Los trajiste aquí para hacerme más difícil decir que no. Hiciste que Emma me hiciera una tarjeta pidiendo disculpas por tu comportamiento. Hiciste que Jake me diera un regalo y luego preguntara si los cuidaría de nuevo, como si el amor fuera una transacción». La compostura de Sara se agrietó. «Mamá, no sé qué quieres de mí. Estoy tratando de arreglar esto. Me ofrezco a pagarte, a pasar más tiempo contigo. ¿Qué más puedo hacer? Puedes dejar de tratar de gestionarme y empezar a tratar de conocerme. Sí te conozco. Eres mi madre. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste sobre mi día, mi salud, mis pensamientos sobre algo que no esté directamente relacionado con tus necesidades? Hablamos todo el tiempo. Nos comunicamos sobre logística. Me dices lo que necesitas. Yo lo proporciono. Eso no es lo mismo que hablar». David se aclaró la garganta. «Margarita, creo que estás siendo un poco dura. Sara trabaja duro. Está bajo mucha presión. A veces las cosas cotidianas tienen prioridad. David, déjame preguntarte algo. ¿Cuál es mi segundo nombre?» Parpadeó. «¿Tu segundo nombre? ¿Cuál es mi color favorito? ¿Qué tipo de libros me gusta leer? ¿Qué hacía yo antes de jubilarme? ¿Cuáles son mis aficiones?» El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. «Yo no soy bueno con los detalles», dijo finalmente. «Esos no son detalles. Esos son los datos básicos de la vida de una persona. Me conoces desde hace 12 años, y no puedes responder ni una sola pregunta sobre quién soy como individuo». Sara se puso de pie abruptamente. «Mamá, esto es ridículo. Estamos aquí tratando de solucionar las cosas, y nos estás haciendo una especie de prueba». «No es una prueba, Sara. Es una revelación. Estás molesta porque tu proveedora de cuidado infantil está fallando. No porque hayas dañado tu relación con tu madre. Eso no es verdad. Entonces demuéstralo. Dime algo sobre mi vida que no esté relacionado con lo que puedo hacer por ti». Me miró fijamente, con la boca abriéndose y cerrándose sin sonido. Finalmente dijo: «¿Te gusta cocinar? Porque me has visto cocinar para tu familia. ¿Qué más? Tú eres buena con los niños, porque me he ocupado de los tuyos. ¿Qué más? Trabajaste en retail durante 45 años. ¿Qué tipo de retail? ¿Qué disfrutaba de ello? ¿Qué era difícil? ¿Qué esperaba hacer después de jubilarme?» Las preguntas flotaron en el aire como acusaciones. Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas. «No lo sé», susurró. «Lo sé. No lo sabes porque nunca has preguntado. En 3 años de contacto regular, nunca me has preguntado sobre mis sueños, mis miedos, mis esperanzas, mis recuerdos. Nunca me has preguntado qué hago con mi tiempo cuando no estoy sirviendo tus necesidades». David se puso de pie, su incomodidad evidente. «Margarita, creo que todos deberíamos dar un paso atrás aquí. Esto se está volviendo demasiado emocional». ¿Demasiado emocional? David, estamos hablando de una relación madre-hija. Se supone que es emocional, pero no así. No confrontacional. Lo que tú llamas confrontacional, yo lo llamo honesto. Por primera vez en 3 años, te estoy diciendo lo que realmente siento en lugar de simplemente satisfacer tus necesidades. Sara estaba llorando ahora. Lágrimas reales que no eran calculadas ni estratégicas. «Mamá, lo siento. No me di cuenta. No quise hacerte sentir usada, invisible,
¿Como un electrodoméstico conveniente? Sí, lo siento. La disculpa quedó suspendida entre nosotros, genuina pero insuficiente. Lo siento no deshizo 3 años de explotación sistemática. Lo siento no restauró la relación que habíamos perdido ni creó la conexión que nunca habíamos construido. Sara, sé que lo sientes, pero lo siento no cambia el problema fundamental. Me ves como un recurso a gestionar, no como una persona a conocer. Eso no es verdad. Te amo, creo que sí, pero me amas de la manera en que amarías a un proveedor de servicios muy confiable. Amas lo que hago por ti, no quién soy. Se derrumbó de nuevo en el sofá. Su fachada perfectamente controlada finalmente se desmoronó por completo. No sé cómo arreglar esto. Empiezas por conocerme, como persona. No como tu madre, no como la abuela de los niños, sino como Margarita Castillo, un individuo con su propia vida y pensamientos e intereses. ¿Cómo hago eso? Haces preguntas. Escuchas las respuestas. Pasas tiempo conmigo cuando no necesitas nada de mí. David miró su reloj. Margarita, probablemente deberíamos irnos. Los niños tienen práctica de fútbol. Siempre en otro lugar donde estar. Siempre otra obligación más importante que la conversación que estábamos teniendo. Vayan, dije, pero entiendan que las cosas han cambiado. Ya no estoy disponible para el cuidado de niños. No estoy disponible para compras de comestibles de emergencia ni favores de última hora. Si quieren una relación conmigo, tiene que ser porque quieren conocerme, no porque necesiten algo de mí. Sara se puso de pie, secándose los ojos. ¿Qué pasa con los niños? Necesitan a su abuela. Necesitan una abuela que tenga una relación real con ellos. No una mujer que ha sido reducida a las tareas de cuidado infantil. Entonces nos estás simplemente ¿cortando? Estoy estableciendo límites. Estoy exigiendo respeto. Estoy insistiendo en que si me quieres en tu vida, tiene que ser porque me valoras como persona. Mientras recogían sus cosas, preparándose para irse, Emma asomó la cabeza por la puerta. ¿Abuela Margarita? ¿Todavía estás enfadada? Me arrodillé y tomé sus manos. Cariño, no estoy enfadada contigo. No estoy enfadada con nadie. Solo estoy enseñando a los adultos de tu vida a tratarme mejor. ¿Todavía podemos ser amigas? Podemos ser más que amigas. Podemos ser una verdadera abuela y nieta. Pero eso significa pasar tiempo juntas solo porque disfrutamos de la compañía mutua. No porque tus padres necesiten que alguien te cuide. Asintió solemnemente, como si entendiera más de lo que los adultos le habían dado crédito. Después de que se fueron, me senté en mi departamento rodeada de la evidencia de la confrontación, la tarjeta de Emma, el cuenco de arcilla de Jake, el débil aroma del perfume de Sara persistiendo en el aire. Por primera vez en 3 años, sentí que había dicho la verdad completa sobre mi vida. Era aterrador y liberador en igual medida. No tenía idea de si Sara aceptaría mis límites o si desaparecería por completo en lugar de hacer el trabajo de construir una relación real. Pero sabía una cosa con certeza. Había terminado de ser invisible en mi propia vida. 3 semanas transcurrieron en silencio, sin llamadas, sin mensajes de texto, sin solicitudes de emergencia. La ausencia de caos se sintió como salir de una tormenta de viento hacia una quietud perfecta. Al principio, esperé a que la ansiedad familiar se apoderara, el miedo de haber presionado demasiado, de haber exigido demasiado, de haberlos perdido para siempre. Pero a medida que pasaban los días, lo que sentí en cambio fue alivio. Alivio, y algo que no había experimentado en años. Curiosidad sobre mi propia vida. Un martes por la mañana, hice algo que no había hecho en décadas. Me reporté enferma a mi propia rutina. En lugar de ir a la tienda de abarrotes que había planeado, en lugar de limpiar mi departamento, en lugar de los cuidadosos cálculos presupuestarios que usualmente consumían mis mañanas, conduje al Jardín Botánico de la Ciudad de México. No había estado allí desde que Sara era niña, en aquellos días en que empacábamos sándwiches de mantequilla de maní y pasábamos las tardes paseando por los senderos, su pequeña mano en la mía mientras hacía preguntas interminables sobre flores y árboles. El recuerdo se sintió como algo de otra vida, de cuando yo era una persona completamente diferente. El jardín era magnífico a principios de otoño.
El aire era fresco, pero no frío, lleno del olor a hojas en descomposición y las últimas flores de la temporada. Caminé lentamente, sin agenda, sin horario que cumplir, sin llamadas telefónicas que anticipar. Por primera vez en años, el tiempo me pertenecía por completo. Me encontré en el jardín de las rosas, rodeada de flores de finales de temporada, que habían pasado su punto máximo, pero que aún eran hermosas en su imperfección. Un anciano sentado en un banco cercano me asintió. «Hermoso día para un paseo», dijo. «Realmente lo es», respondí, y lo dije completamente en serio. ¿Cuándo fue la última vez que un extraño había mantenido una conversación casual conmigo? Por lo general, cuando compraba comestibles, estaba apurada, estresada, revisando mi teléfono para ver si había más solicitudes de Sara, calculando los costos en mi cabeza para asegurarme de que podía cubrir cualquier gasto inesperado que hubiera surgido. Me había movido por las tiendas como una mujer en una misión, invisible y decidida. Hoy me sentía visible, presente. Compré ingredientes para una comida de verdad: salmón, verduras frescas, una botella de vino que no era cara pero tampoco era la opción más barata. Al momento de pagar, cuando el total apareció en la pantalla, no sentí la familiar punzada de ansiedad por el dinero. Este era mi dinero, gastado en mis necesidades, para mi disfrute. La cajera, una joven con el cabello morado brillante, sonrió mientras embolsaba mis comestibles. ¿Invitando a gente a cenar? No, dije, sorprendida por la pregunta. Solo cocinando para mí. Genial. Cena de autocuidado. Me encanta eso. Cena de autocuidado. La frase se quedó conmigo mientras conducía a casa. ¿Cuándo se había convertido cocinar para mí en un acto de rebelión? ¿Cuándo mi propia comodidad se había vuelto tan extraña que un extraño lo notó como inusual? Ya en mi departamento, cociné con la atención y el placer que no había sentido en años. Sazoné el salmón como me gusta. No soso y demasiado cauteloso como prefería Emma. Salteé las verduras hasta que estuvieron tiernas, pero aún tenían textura, no blandas como requería Jake. Abrí el vino y me serví una copa antes de que la comida estuviera lista, solo porque quería. Mientras el salmón se cocinaba, llenando mi pequeño departamento con el olor a limón y hierbas, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número que no reconocía. «Hola, señora Castillo. Soy Rebeca Martínez del Centro de Cuidado Infantil Sol Brillante. Teníamos a la familia Morrison en nuestra lista de espera, y acaba de abrirse un lugar para este fin de semana. La señora Morrison mencionó que tal vez no esté disponible para el cuidado de niños, así que me pidieron que llamara sobre la colocación de emergencia. Colocación de emergencia. En un centro de cuidado infantil que probablemente cobraba más por día de lo que yo gastaba en comestibles en una semana. Sara ya había pasado al plan B, encontrando un reemplazo para mis servicios, mientras simultáneamente trataba de hacerme sentir culpable para que volviera a cumplir. Creo que necesitará hablar directamente con los Morrison sobre sus necesidades de cuidado infantil, dije. Por supuesto. Solo quería confirmar el arreglo, ya que mencionaron que usted ha sido su cuidadora principal y esto sería un cambio significativo para los niños. Cuidadora principal, no abuela, no familiar. Cuidadora principal, una designación profesional para lo que había estado proporcionando de forma gratuita. Después de que colgué, me senté a mi cena de autocuidado. El salmón estaba perfectamente cocinado. Las verduras estaban sazonadas exactamente a mi gusto, y el vino era mejor de lo que esperaba. Comí lentamente, saboreando cada bocado, escuchando los sonidos de mi vecindario, las sirenas a la distancia, la pareja de arriba teniendo una discusión ahogada, el terrier de la señora Rodríguez ladrando a algo. Por primera vez en meses, estos sonidos no se sintieron solitarios. Se sintieron como la vida sucediendo a mi alrededor, la vida de la que era parte en lugar de estar separada. Mi teléfono vibró con otro mensaje de texto. Sara, mamá, encontré una niñera para este fin de semana, pero quiero que sepas que esto está lastimando a los niños. Emma lloró cuando le dije que no ibas a venir. Miré el mensaje durante un largo rato, sintiendo el familiar tirón de la culpa. Emma, llorando. Dulce,
Distante Emma que apenas reconocía mi presencia, pero que aparentemente estaba devastada por mi ausencia. La manipulación era tan obvia ahora que casi admiraba su eficiencia. Pero luego pensé en la profesora de violín de Emma, asumiendo que yo era la que pagaba las clases. Pensé en David, sin saber que había trabajado durante 45 años, sin saber dónde vivía, sin saber nada sobre mi vida más allá de mi utilidad para su familia. Escribí: espero que le hayas dicho a Emma que podemos pasar tiempo juntas pronto, cuando se trate solo de que disfrutemos de la compañía mutua, no de tareas de cuidado infantil. La respuesta de Sara fue inmediata. Así no es como piensan los niños, mamá. Solo saben que su abuela ya no quiere verlos. Su abuela no quiere verlos. La inversión fue impresionante. Yo era la que rechazaba a mis nietos, no la que había sido relegada al trabajo doméstico no remunerado en sus vidas. No respondí. En cambio, terminé mi cena, lavé mi único plato y vaso, y me di cuenta de algo notable. Solo eran las 7:30 de la noche del viernes, y no tenía nada que hacer. No tenía niños que entretener, ni comestibles que comprar para otra persona, ni llamadas telefónicas que esperar sobre emergencias de fin de semana o cambios de horario. La libertad era casi desorientadora. Serví otra copa de vino y me acomodé en mi sofá con un libro que había comprado hace meses, pero nunca tuve tiempo de leer. El departamento se sintió tranquilo de una manera que no había sentido en años. El silencio no estaba vacío, estaba lleno de posibilidades. Alrededor de las 9 de la noche, sonó mi teléfono fijo. Había olvidado que incluso lo tenía conectado. El identificador de llamadas mostraba mi propio apellido. Castillo. Elena. Mi corazón se detuvo. Elena Castillo era mi cuñada, la esposa del hermano de mi difunto esposo. Habíamos perdido el contacto hace años, no por ningún conflicto, sino por la deriva gradual que ocurre cuando la persona que te conectaba se va. Margarita, soy Elena. Espero no estar llamando muy tarde. Elena. No, en absoluto. ¿Cómo conseguiste este número? Lo he tenido durante años. Tom me lo dio antes de morir. Dijo que si alguna vez necesitaba contactarte. Lamento no haber llamado antes. La voz de Elena era cálida, familiar de una manera que me tensó la garganta. Había estado en mi boda. Había sostenido a Sara de bebé. Había enviado tarjetas de Navidad durante años después de la muerte de su marido. Estaba pensando en ti hoy, continuó. No sé por qué, pero tuve esta fuerte sensación de que debería llamar. ¿Estás bien, cariño? El cariño, pronunciado con afecto genuino, casi me deshizo. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me había llamado cariño y lo había sentido como una expresión de cuidado en lugar de manipulación? En realidad, estoy teniendo un día complicado, admití. ¿Quieres hablar de eso? Tengo tiempo. La siguiente reunión fue el jueves por la noche, discutiendo una novela de la que nunca había oído hablar, pero que me pareció intrigante cuando leí la descripción. Compré el libro y lo leí en 2 días, tomando notas en los márgenes como solía hacer en la universidad. ¿Cuándo fue la última vez que tuve pensamientos sobre literatura que no estuvieran relacionados con si a Emma le gustaría una historia en particular? El jueves por la noche entré a la biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, sintiéndome nerviosa pero emocionada. El club de lectura se reunía en una pequeña sala de conferencias, y había otras 8 personas, en su mayoría mujeres, en su mayoría de mi edad, pero también algunas caras más jóvenes. La líder de la discusión, una bibliotecaria llamada Janet, me dio una calurosa bienvenida. ¿Es tu primera vez? Maravilloso. Siempre nos gusta tener nuevas perspectivas. Durante las siguientes 2 horas, hablé sobre libros, ideas y personajes con personas que no me conocían como la madre o la abuela de nadie. Me conocían solo como Margarita, una mujer que había leído el mismo libro que ellos y que tenía ideas al respecto. Mis pensamientos, mis opiniones, mi perspectiva. No me había dado cuenta de cuánto había extrañado que mi propia mente le importara a alguien. Después de la reunión, una mujer llamada Patricia se me acercó. Tenía más o menos mi edad, con cabello plateado y arrugas alrededor de los ojos. Mencionaste que solías trabajar en comercio minorista, dijo. Estoy empezando un pequeño negocio de joyería hecha a mano,
y podría usar algunos consejos sobre servicio al cliente y exhibición. ¿Te interesaría un café alguna vez? Me encantaría saber tu opinión. Alguien quería saber mi opinión. Alguien valoraba mis décadas de experiencia y quería aprender de ella. ¿Cuándo fue la última vez que alguien había pedido mi opinión profesional? Me encantaría, dije. Hicimos planes para la semana siguiente, y caminé a casa sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. Tenía un club de lectura, una posible oportunidad de consultoría, paseos de los martes con Frank y planes para visitar a Elena en Milwaukee el fin de semana. Tenía una vida que era mía. Cuando llegué a casa, había un mensaje de voz en mi teléfono fijo. La voz de Sara, incierta y pequeña. Mamá, soy yo. He estado pensando en lo que dijiste. Sobre no saber quién eres. Me gustaría aprender. Si estás dispuesta a enseñarme. ¿Podríamos tomar un café alguna vez? ¿Solo para hablar? No sobre los niños, ni David, ni nada que necesite. ¿Solo para hablar? Escuché el mensaje 3 veces antes de decidir cómo responder. La llamé a la mañana siguiente. ¿Sara? Soy mamá. Recibí tu mensaje. Mamá. Su voz era gruesa de emoción. Gracias por devolver la llamada. No estaba segura de que lo hicieras. Casi no lo hago, dije honestamente. Pero decidí darte la oportunidad de demostrar que dices lo que piensas. Lo digo en serio. He estado pensando en esas preguntas que hiciste, sobre no saber tu color favorito o qué libros te gustan. Me hizo darme cuenta de que realmente no te conozco en absoluto. No, no lo haces. La franqueza podría haberla lastimado, pero había terminado con suavizar las verdades para proteger los sentimientos de otras personas. ¿Me ayudarás a cambiar eso? Lo pensé por un momento. Sara, no soy la misma persona que era hace un mes. No voy a volver a estar disponible para lo que necesites cuando lo necesites. Estoy construyendo una vida que me importa. Lo entiendo. ¿Lo entiendes? Porque tengo el club de lectura los jueves por la noche. Tengo paseos con un amigo los martes. Estoy asesorando a una mujer que está empezando un negocio. Voy a visitar a Elena en Milwaukee el próximo fin de semana. Mi vida está llena ahora. Llena de cosas que me importan. Una pausa. Eso es maravilloso, mamá. Suenas más feliz. Soy más feliz. ¿Podría ser parte de esa vida? No como alguien que necesita cosas de ti, sino como alguien que quiere conocerte. La pregunta era tentativa, vulnerable de una manera que Sara no había sido conmigo en años. Podemos intentarlo, dije. Pero tiene que ser real, Sara. Tiene que tratarse de un interés genuino en quién soy, no de gestionarme para que vuelva a cumplir. Quiero intentarlo. Realmente intentarlo. Entonces empecemos con un café. Solo café. Solo conversación. Sin agenda, sin niños, sin favores que pedir, ni problemas que resolver. Solo 2 mujeres que se conocen. Me gustaría eso. Hicimos planes para el siguiente domingo, y después de colgar, me di cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente. Ya no estaba desesperada por su aprobación. No estaba aterrorizada de perderla. Tenía a otras personas que me valoraban, otras actividades que me satisfacían, otras fuentes de propósito y conexión. Si Sara quería reconstruir nuestra relación, tendría que hacerlo en igualdad de condiciones. Ya no estaba dispuesta a ser la única que invertía en nuestra conexión. Esa noche, me miré en el espejo del baño y vi algo que no había visto en años. Una mujer que esperaba con ansias el mañana, no por lo que podía hacer por los demás, sino por lo que podría descubrir sobre sí misma. Tenía 73 años y finalmente estaba aprendiendo quién era cuando no estaba tratando de ser todo para todos los demás. Se sintió como volver a nacer. 6 meses después, estaba sentada en mi cafetería favorita en la avenida Francisco I. Madero, esperando que Sara llegara a nuestra cita semanal para tomar café. Sí, semanal. Había tomado tiempo, meses de conversaciones cuidadosas, a veces incómodas, pero habíamos construido algo que ninguna de nosotras esperaba, una relación real. La mujer que entró por la puerta era diferente de la Sara que había salido furiosa de mi departamento ese domingo de octubre. Se movía con menos urgencia, miraba la habitación con un interés genuino en lugar de con impaciencia. Cuando me vio,
Su sonrisa era real, no calculada para el efecto. Lamento llegar unos minutos tarde, dijo, deslizándose en la silla frente a mí. Me detuve a mirar ese mural en la esquina. ¿Cuándo lo pintaron? El mes pasado, dije. El artista es del barrio. Se basó en fotografías de los residentes. Está el viejo terrier de la señora Rodríguez en la esquina inferior. Sara parecía realmente encantada. Habría pasado de largo hace 6 meses. Tenía razón. Hace 6 meses, Sara se había movido por el mundo como una mujer perpetuamente atrasada para algo más importante que lo que estaba sucediendo en el momento presente. Ahora notaba murales, preguntaba sobre los artistas. Se tomaba el tiempo para apreciar las pequeñas bellezas que llenaban los días ordinarios. ¿Cómo estuvo tu semana?, pregunté, sentándome con mi café. Un latte de verdad ahora. No el café negro básico que solía pedir para ahorrar dinero. Bien, en realidad. Muy bien. Emma tuvo su recital de violín el martes. Hace unos meses, esa frase habría sido seguida por una solicitud para que asistiera, o para que ayudara con el transporte, o para que contribuyera a la recepción posterior. Ahora era solo información, compartida de la manera en que las personas comparten los detalles de sus vidas con aquellos a quienes les importan. ¿Cómo le fue? Hermoso. Tocó esa pieza de Bach que escuchamos en la Sinfónica el mes pasado. Ya sabes, ¿la que dijiste que te recordaba el agua corriendo sobre las piedras? Recordé esa noche. Sara me había invitado a la Orquesta Sinfónica de México, no porque necesitara una niñera o un favor, sino porque pensó que podría disfrutarlo. Durante el intermedio, hablamos de la música, de cómo diferentes piezas evocaban diferentes imágenes. Era el tipo de conversación que nunca habíamos tenido antes, la que revelaba cómo cada una de nosotras experimentaba el mundo. Me encantaría escucharla tocarla alguna vez, dije. En realidad, esperaba que vinieras a cenar el domingo. Emma quiere interpretarla para ti, y Jake ha estado practicando un truco de magia que aprendió en la escuela. David va a preparar su famosa lasaña. La invitación era cálida, genuina, libre de los matices desesperados que solían caracterizar nuestras interacciones. Si decía que no, Sara no entraría en pánico ni empezaría a negociar. Estaría decepcionada, pero lo entendería. Ese conocimiento hizo que decir que sí se sintiera como una elección en lugar de una obligación. Me encantaría, dije. ¿Debo llevar algo? Solo a ti misma. Bueno, tal vez una de esas tartas de manzana que hiciste para el club de lectura. Jake no deja de preguntar por ellas. Me reí. Mis tartas de manzana se habían vuelto algo famosas en mi creciente círculo social. Frank había hablado maravillas de ellas después de que llevé una a nuestro grupo de paseo de los martes. Patricia había solicitado la receta para un pequeño evento de catering que estaba planeando. El club de lectura las había declarado mejores que cualquier cosa de las panaderías elegantes del centro. Había olvidado que sabía cómo hacerlas. Había olvidado muchas cosas sobre mí que habían vuelto a mí a raudales una vez que me di permiso para importar. ¿Cómo va el negocio de la joyería?, le pregunté a Patricia, que se había convertido no solo en una clienta, sino en una amiga de verdad. Mejor de lo que imaginé. Ese consejo que me diste sobre las técnicas de exhibición duplicó mis ventas en la última feria de artesanía. No dejo de decirles a todos que tengo a la mejor consultora de comercio minorista en la Ciudad de México trabajando conmigo. Sara sonrió. Es increíble cuánta experiencia desarrollaste a lo largo de todos esos años. Nunca lo había pensado realmente antes. Nunca lo había pensado realmente antes. La antigua Sara se habría avergonzado por esta admisión. La habría encubierto con excusas o evasiones. Esta Sara lo reconoció simplemente, como un hecho que representaba sus limitaciones anteriores, en lugar de mi inadecuación. ¿Y tú?, pregunté. ¿Cómo te va en el trabajo? Su rostro se iluminó de una manera que solía estar reservada para las discusiones sobre sus hijos o sus logros. Ahora estaba genuinamente emocionada de compartir su vida profesional conmigo, no porque estuviera presumiendo o buscando aprobación, sino porque había aprendido que realmente me interesaba su trabajo. ¿Conseguimos esa cuenta que mencioné el mes pasado? ¿La empresa de embalaje sostenible? Voy a dirigir toda su campaña de cambio de marca. Sara, eso es maravilloso.
Has estado queriendo trabajar en más proyectos enfocados en el medio ambiente. ¿Lo recordaste? Por supuesto que lo recordé. Y lo había hecho. Porque ahora, cuando Sara hablaba, escuchaba no por lo que podía necesitar de mí, sino por en quién se estaba convirtiendo, qué la emocionaba, qué la desafiaba. Había descubierto que mi hija era inteligente, creativa, ambiciosa de maneras que no tenían nada que ver con la gestión de su hogar o el control de sus recursos. También había descubierto que estaba trabajando duro para convertirse en una mejor persona. Mamá, ¿puedo contarte algo? Siempre. He estado pensando en cómo era antes, en cómo te trataba, y me doy cuenta de que lo aprendí en alguna parte. Esperé, sin estar segura de a dónde iba esto. Lo aprendí al ver a papá tratarte. La declaración quedó suspendida entre nosotras como una revelación. Sara rara vez hablaba de su padre, de los años anteriores a que nos dejara, pero tenía razón. Mark me había tratado como un recurso a gestionar, apreciada solo cuando era útil, ignorada cuando no era inmediatamente necesaria. Lo vi llegar a casa del trabajo y apenas reconocerte a menos que necesitara algo. Lo vi tomar decisiones sobre dinero, vacaciones, e incluso muebles sin consultarte. Lo vi atribuirse el mérito de cosas que habías hecho y desestimar tus opiniones sobre cosas que importaban. Se me cerró la garganta. Nunca me había dado cuenta de que ella se había dado cuenta. Nunca había considerado que mi aceptación del trato despectivo podría haberle enseñado que así era como funcionaban las relaciones. No estoy poniendo excusas, continuó rápidamente. Soy adulta. Debería haberlo sabido mejor. Pero creo que inconscientemente absorbí la idea de que las madres simplemente dan, que era normal que la mujer de la familia lo sacrificara todo por todos los demás. Sara, déjame terminar. Quiero que sepas que ahora lo veo. Veo lo equivocado que estaba, lo equivocada que estaba. Y quiero que sepas que Emma no aprenderá eso de mí. Ya está haciendo más preguntas sobre tu vida, sobre lo que te gusta y lo que te hace feliz. Quiere conocerte como persona, no solo como abuela. Sentí que las lágrimas me picaban los ojos. Eso lo significa todo para mí. Nos has enseñado a todos algo importante al defenderte. Le has enseñado a Emma que las mujeres no tienen que desaparecer para ser buenos miembros de la familia. Le has enseñado a Jake que el amor no es algo que tomas, es algo que compartes. Y me has enseñado que las relaciones deben hacer que las personas sean más grandes, no más pequeñas. La cafetería se agitaba a nuestro alrededor, llena de gente que tenía sus propias conversaciones, viviendo sus propias vidas, pero en nuestro pequeño rincón, algo profundo estaba siendo reconocido y sanado. Hay algo más que quiero contarte, dijo Sara. David y yo hemos estado hablando y queremos contribuir a tu cuenta de ahorros. No como reembolso. Ambas sabemos que nunca podríamos devolver todo lo que nos diste, sino como reconocimiento de que deberías estar construyendo riqueza para tu propio futuro, no solo apoyando el nuestro. Comencé a protestar, pero ella levantó la mano. Esto no se trata de culpa ni de obligación. Se trata de que la familia se preocupe por la familia, como debería haber sido siempre. Hace 6 meses, esta conversación habría sido imposible. Sara no habría tenido la conciencia de sí misma para reconocer los patrones que había heredado y perpetuado. Yo no habría tenido el respeto propio para recibir su disculpa sin minimizarla inmediatamente, ni apresurarme a hacerla sentir mejor. Ahora podíamos sentarnos con verdades difíciles, reconocer errores del pasado y elegir construir algo mejor en el futuro. También tengo algo que contarte, dije. Estoy pensando en hacer un viaje de verdad, no solo visitar a Elena. ¿A dónde? Irlanda. Siempre he querido ver el campo allí, y hay un recorrido literario que sigue los caminos de los escritores irlandeses. Patricia lo mencionó. Fue el año pasado. El rostro de Sara se iluminó con una sonrisa genuina. Mamá, eso suena increíble. ¿Cuándo? Quizás la próxima primavera. Quiero planificarlo adecuadamente, investigar un poco, tal vez aprender un poco sobre la historia irlandesa antes de ir. ¿Me enviarás postales? ¿Postales reales, anticuadas, con terribles chistes turísticos? Absolutamente. Terminamos nuestro café, y mientras nos preparábamos para irnos, Sara me abrazó.
No el abrazo rápido y obligatorio de alguien que marca una casilla, sino el abrazo real de alguien que realmente disfrutaba pasar tiempo conmigo. ¿A la misma hora la semana que viene?, preguntó. Estaré aquí. Mientras caminaba a casa por las calles de la Ciudad de México, reflexioné sobre el viaje que me había traído a este momento. Hace 6 meses, había sido una mujer que desaparecía de su propia vida, financiando su propia marginación, aceptando migajas de afecto a cambio de un sacrificio sustancial. Hoy, era Margarita Castillo, lectora, consultora, amiga, abuela y mujer con planes de ver Irlanda. Tenía un club de lectura, un grupo de caminatas, una relación comercial en crecimiento y una cita para tomar café con mi hija que esperaba con ansias en lugar de temer. Tenía una vida que me pertenecía. El departamento al que regresé era del mismo tamaño que antes, pero de alguna manera se sentía más grande. Las paredes estaban cubiertas de nuevas incorporaciones, fotos de los eventos del club de lectura, una pintura que Patricia había hecho para mí, postales de los viajes de Elena, una nota de agradecimiento de Frank después de que lo ayudé a planificar la fiesta de cumpleaños de su nieto, evidencia de conexiones construidas sobre el respeto mutuo en lugar de un servicio unilateral. Esa noche, mientras preparaba la cena para mí, de nuevo salmón, porque me gustaba el salmón, y podía permitírmelo, y no era necesario considerar las preferencias de nadie más, pensé en todas las mujeres que podrían estar escuchando esta historia. Mujeres que se reconocen en el patrón de dar sin cesar, sin recibir. Mujeres a las que se les ha enseñado a creer que el amor requiere que desaparezcan, que ser buena significa aceptar menos de lo que se merecen, que las obligaciones familiares siempre deben prevalecer sobre las necesidades personales. Quería que supieran lo que había aprendido, que establecer límites no es egoísta, es necesario, que exigir respeto no es cruel, es saludable, que elegirse a sí misma no es abandono, es supervivencia. Lo más importante, quería que entendieran que nunca es demasiado tarde para recordar quiénes son cuando no están tratando de ser todo para todos los demás. Tenía 73 años cuando finalmente aprendí que mi vida importaba tanto como la de cualquier otra persona, que mis sueños merecían atención, mis intereses merecían tiempo, mis necesidades merecían consideración. Algunas personas podrían pensar que 73 es demasiado tarde para los nuevos comienzos, pero he aprendido que cada día que estás vivo es otra oportunidad para elegirte a ti mismo, para exigir algo mejor, para construir la vida que te mereces, en lugar de la vida que otros consideran conveniente. Mientras me acomodaba con mi libro, una novela de misterio que Elena me había recomendado, sonreí al ver lo diferente que se sentía esta noche de aquellas noches solitarias y ansiosas de hace 6 meses. Todavía estaba sola, pero ya no estaba sola. Todavía tenía 73 años, pero ya no era vieja. Todavía era madre y abuela, pero ya no era solo una madre y una abuela. Era Margarita Castillo. Y eso era suficiente. Más que suficiente. Era todo. ¿Alguna vez has sentido que estás desapareciendo de tu propia vida, dando tanto que no queda nada para ti? ¿Alguna vez te has preguntado si las personas que amas te ven como una persona o solo por lo que puedes proporcionarles? Si esta historia te resulta familiar, quiero que sepas que no estás sola y que no es demasiado tarde para cambiar las cosas. Deja un comentario a continuación y dime, ¿alguna vez has tenido que elegir entre mantener la paz y mantenerte a ti misma? Me encantaría escuchar tu historia. Y si este mensaje resonó en ti, por favor, presiona el botón de me gusta y suscríbete a este canal. Tal vez esta historia llegue a alguien que necesite escuchar que su vida también importa, que se merece relaciones basadas en el respeto en lugar de en la obligación, y que elegirse a sí mismo no es egoísta, es necesario. Gracias por escuchar y recuerda, tú importas. Tus sueños importan. Tu felicidad importa. No dejes que nadie te convenza de lo contrario.